Bienvenidas, bienvenidos a Canarias por la Paz, un programa de Radio Guiniguada que promueve la cultura de paz desde las Islas Canarias. Un espacio preparado por el colectivo Alternativa Antimilitarista MOC de Canarias. Canarias por la Paz, para una revolución no violenta. Muy buenas tardes. Muy buenas. Otro mes más, otro jueves, estamos aquí en el programa Canarias por la Paz. En Radio Guiniguada, radio libre y comunitaria. También en Radio Pimienta y en Radio Clara. Este es el último programa del curso 2012-2013. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, hemos hecho 11 programas, uno cada mes. Y el próximo mes, en agosto, pues no estaremos con ustedes. Hoy también, pues siguiendo nuestra manera de hacer los programas, empezaremos con Noticias de Paz. Hoy estará con nosotras Adrián, del colectivo antimilitarista Tortuga de Elche. Después también hablaremos con Carmelo Falés, que es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Las Palmas y es miembro de una asociación que está promoviendo la codificación internacional del derecho humano a la paz. Y va a hablar con nosotros a raíz de la declaración del pasado 13 de junio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que a favor del derecho humano a la paz, que contó con el voto en contra de España. También con el colectivo Utopía Contagiosa haremos un diálogo para hacer un repaso por la coyuntura de militarización social de este curso. Y finalmente con Josemi, de Alternativa Antimilitarista de Madrid, hablaremos de Aldonza de Castilla, un caso de defensa pacífica medieval, ¿no?, en un espacio que dedicamos a la historia de las mujeres por la paz. Noticias de Paz. Pues aquí estamos con las noticias de paz, que siempre lo hacemos de la mano del colectivo antimilitarista Tortuga, hoy a través de Adrián. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues yo muy a gusto. Oiga, igualmente. Muchísimas gracias. Hoy que estamos haciendo también así un repasito, pues agradecerte la implicación personal y del colectivo en esta sección de Noticias de Paz, que va cogiendo cada vez más cuerpo y más seguidores y más seguidoras. Pues nosotros encantados de estar aquí con vosotros, vamos. Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, haznos ese repaso por la actualidad antimilitarista desde la perspectiva del colectivo Tortuga. Pues bueno, en esta ocasión, además de noticias que corresponden más a la coyuntura actual, hemos rescatado dos artículos que han publicado en Utopía Contagiosa, que tienen un carácter más general, ¿no?, de cosas que se dan más a lo largo del tiempo, no tan concreto ahora. Una es, responde al titular de "El cambio climático es una oportunidad para vender armas". Estas son unas declaraciones que hizo el ministro británico de Defensa, Lord Dryson, en 2009. Y lo que viene a significar es que con el cambio climático y sobre todo con la crisis energética se hace un negocio armamentístico importante, ¿no? Porque la escasez de energía aumenta los pedidos armamentísticos. Exacto, armamentísticos, sí, para mantener el flujo de energía hacia el primer mundo. Es decir, que se cambia energía por armas, ¿no? Un ejemplo sería el de la política que viene haciendo China,
que está intercambiando armas por petróleo con países de América Latina y de África, por ejemplo, con Sudán durante la guerra de Darfur. Otro caso es el acuerdo de armas al Yamama entre Reino Unido y Arabia Saudí, que está en curso desde 1985, hace ya 28 años. Mediante este acuerdo pues se han vendido aviones y misiles británicos, y la principal beneficiada ha sido la empresa de la industria militar BAE Systems, una empresa que además tiene otra táctica para aprovechar la coyuntura esta de cambio climático, y desde 2006 viene sacando una gama de armas, digamos entre comillas, ecológicas, como pueden ser balas con menos plomo, misiles con menos toxinas o blindados con menores emisiones de CO2. Así se produce también una limpieza de imagen, digamos la industria armamentística verde, ¿no? Cuando sabemos que en realidad es una adaptación para seguir ganando dinero actualmente, ¿no? De hecho, en la directiva de defensa de la mayoría de los países, uno de los puntos clave es el de la seguridad energética. El otro artículo que rescatamos de Utopía Contagiosa es uno en el que han hecho un comentario sobre datos de gasto militar entre 2002 y 2012, tomando como fuente el Transnational Institute. Aquí, viene un ranking de lo que han gastado durante estos 10 años diversos estados europeos, y vemos el que más ha gastado es el Reino Unido, casi 500.000 millones de euros. Después vendría Francia, Alemania, Italia, y España con 114.000. Es cierto que estos datos, que ya de por sí son altísimos, por lo menos en el caso de España, no responden a la realidad, ¿no? Puesto que una cosa es el gasto de defensa y otra el gasto militar, que es mucho más amplio, pues hay muchas partidas camufladas, ¿no? Durante este tiempo, parte de este este gasto nos explica un poco a dónde va Constantino Méndez, que es el anterior secretario de Defensa, ¿no? Y además hace una crítica. Él pues dice que no deberíamos adquirir sistemas de armas que no vayamos a usar para conflictos que no existen y con fondos que no teníamos y que no tenemos ahora, ¿no? Esto viene a demostrarnos pues el negocio que hay detrás, o sea, sin una necesidad real, ¿no? Al margen de que de que si se usan son para lo que son, y es mejor que no se usen, ¿no? Sí. También en este artículo viene otra clasificación de empresas, de las empresas que más armas han vendido en 2011. Y BAE Systems ha vendido pues por un valor de unos 30.000 millones de euros, ¿no? Después vendría EADS, y estas son las dos que más. Son datos en los que realmente casi que nos perdemos, ¿no? Sí. Nos superan. Y volviendo más a lo que sería la actualidad, hay una noticia que, llama bastante la atención por lo que tiene de militarización de toda la sociedad, ¿no? Normalmente cuando hablamos de militarización parece que lo que nos viene a la mente es el ejército, ¿no? Cuando es algo que abarca mucho más. Sí, los tribunales castrenses podrán juzgar a civiles en España en caso de conflicto armado. Esto es porque el nuevo código cambia un concepto tasado, que era la declaración de guerra, por otro indeterminado. Es decir, anteriormente esta posibilidad de juzgar a civiles en España se daba en caso de estado de guerra, ¿no? Además, el artículo 117 de punto 5 de la Constitución limita la jurisdicción militar al ambiente estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio, ¿no? Cuando se declara un estado, y de estado de guerra, ¿no? Incluido, cuando se declara un estado de guerra, esto estaba perfectamente delimitado por la ley. Lo tiene que declarar el rey con el beneplácito del Congreso, y legalmente tiene un principio y un final. En cambio, la nueva figura de conflicto armado es una figura ambigua, por lo tanto aumentan los casos en los que se podría juzgar a un civil, ¿no? Por un tribunal castrense.
Peligrosísimo, ¿verdad? Peligroso, bastante peligroso, porque nos deja bastante más indefensos ante la legalidad, ciertamente, ¿no? Una criminalización, además, por la vía militar, ¿no? Que siempre pues escapa de alguna manera de el mínimo derecho o la mínima cobertura protectora, ¿no? También las personas, bueno, las que tienen cierto conocimiento de lo que es la legalidad, para medir sus actos, o sea, para saber la repercusión que puede tener, también en lo que tienen de combativos, de transformadores, normalmente se va a fijar en las leyes que afectan a lo civil, ¿no? Parece que de la legislación militar se tiene al margen, pero no afecta solo a militares, afecta también a civiles en determinados casos, y este es uno de ellos, y además muy ambiguo, ¿no? Una noticia que nos ha llamado la atención por lo que tiene de truculento, y porque también viene a mostrarnos pues una militarización cultural que se produce en la sociedad, es la que ha saltado de el soldado más productivo de Estados Unidos, que arrastra detrás de él 2.746 muertes confirmadas. Impresionante que eso se valore, ¿no? Como productivo, ¿no? De hecho, exacto, el término productivo ya habla bastante, ¿no? Pero parece que sí que va a ser bastante productivo, porque han sacado un libro y, bueno, se vaticina que puede ser un bestseller. Se trata, bueno, el caso es el de Dillard Johnson, es un veterano de 48 años que ha participado en la guerra de Irak, en la de Afganistán, en Siria. Y aunque, bueno, puede parecer que el dato este sea exagerado también, pues por la manía esta que tenemos en Occidente de hacer de todo, sea positivo o negativo, un espectáculo, lo importante es que llame la atención. Puede ser una cifra exagerada, pero no deja de mostrar, en fin, que se puede hacer negocio con todo, y que es lo que una militarización lo que se valora, ¿no? de la cultura, ¿no? Unas declaraciones de este soldado que llaman bastante la atención son las que hizo sobre el uso de uranio empobrecido, ¿no? Él dice, literalmente: no me molesta que el uranio empobrecido me haya provocado un cáncer. Si no hubiera tenido las piezas de uranio empobrecido, habría vehículos que no habría sido capaz de destruir y que me habrían matado a mí. Bueno, que cada cual saque sus conclusiones. Sí. Y por último, queríamos remarcar que el ministro de Defensa, Morenés, tan vinculado desde hace años al negocio de la industria militar, ha viajado esta semana a Qatar para impulsar la industria bélica española. Recordamos el interés que tiene Qatar sobre todo en material naval y aéreo, y que tiene a su ejército en pleno plan de renovación, ¿no? Y ahí va Morenés a ver qué negocio pueden hacer las empresas militares del Estado español. Y por nosotros nuestro resumen de noticias termina aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias por este repaso de actualidad, realmente escalofriante todo lo que nos planteas, y muy importante para la toma de conciencia y la transformación. Así que muchísimas gracias, Adrián, y muchísimas gracias pues a todo el colectivo Tortuga por esta colaboración tan interesante. Pues muchísimas gracias a vosotros, y a ver si nos vemos la temporada que viene. A ver, seguro que sí. Venga, un abrazo muy grande. Venga, un abrazo. Seguimos en Radio Guiniguada en el programa Canarias por la Paz, y seguimos en el último programa de este curso 2012-2013. Y nada, ahora queríamos darle paso a Carmelo Falés Pérez, un profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Las Palmas, y con el que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Lo tenemos al teléfono. Buenas noches, Falés. ¿Carmelo? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Te queríamos convocar para que nos comentases cómo ha sido todo el año de trabajo de la Asociación Española para la Defensa de la codificación del derecho internacional a la paz, ¿no? Y a raíz también de una votación que se hizo en el Consejo de Derechos Humanos el pasado 13 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, favorable a los trabajos de esa codificación del derecho humano a la paz, y que curiosamente contó con el voto en contra de España. Para poder entender cómo es posible
que se den estas dinámicas o un voto en contra de la codificación del derecho humano a la paz, pues te pedimos también que nos comente en qué contexto se dio esa votación. Bueno, estamos hablando de un proceso de codificación que, como todo lo que pasa en Naciones Unidas, y especialmente cuando se trata de un instrumento de derechos humanos, pues genera mucho trabajo y genera mucha controversia, ¿no? Mucha controversia sobre todo entre quienes tienen que aprobar esto, que son los Estados. En el seno del Consejo de Derechos Humanos, donde hay 47 miembros de Naciones Unidas, entre los cuales está España y otros países miembros de la Unión. Y el 13 de junio, como bien decía, se aprobó por 30 votos a favor, 9 votos en contra y 8 abstenciones, una resolución que es más que nada procedimental y que pide a un órgano que está trabajando el proyecto de declaración sobre el derecho humano a la paz, le pide que presente un proyecto más acabado el año próximo ante el Consejo de Derechos Humanos, y en ese momento el Consejo tendrá que decidir. Pero vamos, yendo a cuestiones de fondo, el grupo de trabajo está trabajando un proyecto articulado de declaración de qué significa el derecho a la paz, ¿no? Y hay tremendos enfrentamientos entre los países desarrollados y los países que apoyan el proceso de declaración sobre distintos aspectos del proyecto. Sí, Carmelo, si ¿qué tenemos que hablar del derecho de los pueblos y de las personas a la paz, como la sociedad civil defiende, como defendemos nosotros desde la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que somos los que, como sabes, estamos impulsando esto desde el año 2005, ¿no? Y para nosotros y para muchos países también y muchos expertos, el derecho a la paz es un derecho que tienen los pueblos, pero también las personas. Las personas tenemos derecho a vivir en paz, con lo que todo esto significa, que no es solo que tenemos derecho a vivir libres de una guerra, sino es algo más elaborado, más complejo, ¿no? Y en ese sentido, Carmelo, buenas noches, ¿qué discrepancias son las que hay de fondo? Mira, hay discrepancias sobre muchos puntos. Por ejemplo, seguridad humana. El derecho a la seguridad humana no está definido. Tiene un vínculo claro con el desarme, porque para nosotros, para la sociedad civil, para muchos países, no para todos, para los productores de armas no, el gasto militar que no cesa, y que demuestra que no como lo dijo la Santa Sede, el Vaticano, al formular sus observaciones, en el mundo no faltan recursos, lo que sobra es la injusticia. Entonces, la producción, el dinero que se dedica a la producción y venta de armamentos es algo obsceno en un mundo que tiene tantos padecimientos, donde millones de seres humanos sufren la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades. No solo en España con crisis, sino en la mayor parte del mundo donde hay millones de seres humanos excluidos de la posibilidad simple de desarrollar sus capacidades. Y eso es inaceptable. Entonces, cuando se trata de poner coto a los estados en lo que se refiere al gasto militar, y se les dice, por ejemplo, o se propone que el gasto militar tiene que estar limitado por la necesidad de asegurar la seguridad humana de las personas, el derecho a la alimentación, a la salud de todos, no de los nacionales, de todos. Entonces surgen problemas. Algunos países como Estados Unidos lo disfrazan con posiciones técnicas de principio, diciendo que no hace falta una declaración sobre el derecho humano a la paz, porque en realidad lo que hace falta es aplicar los derechos humanos que ya están reconocidos en tratados, pero nosotros entendemos que es necesario desarrollar el derecho a vivir en paz, que eso se tiene que admitir como un derecho de toda persona. Como algo explícito, ¿no? Algo... Sí, lo tienen en la declaración, con otras palabras, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se decía que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a obtener la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Un derecho legítimo nadie discute que todos tenemos derecho a ser felices, pero ¿qué necesitamos para ser felices? Necesitamos seguridad humana, vivir en un entorno próximo que sea seguro, que sea sano, donde podamos alimentarnos convenientemente todos, donde podamos educarnos, donde podamos desarrollar nuestras capacidades intelectuales, artísticas, culturales, de todo orden, y todos por igual. Y eso en el mundo de hoy no ocurre. Yo quisiera en ese sentido referirme
al discurso del representante del Vaticano, que dijo que, lo tengo delante en el ordenador, leo una parte donde dice: definir la paz por la ausencia de guerra sería reducirla a un valor negativo, que la paz no se impone por las cantidades de armas amasadas, ni por su sofisticación, ni por su crueldad. La paz tiene una vertiente de desarrollo, es su otro nombre, el otro nombre de la paz es el desarrollo. Entonces hay países que se empeñan en visionar la paz como algo de seguridad militar, y no es solo eso, no es solo repeler las agresiones, es construir las bases para que germine la no violencia en la mente de todas las mujeres y todos los hombres. Es algo más complejo y tiene muchos ribetes, ¿no? Porque tiene el ribete del derecho a la desobediencia, a la objeción fiscal, el gasto militar, a acceder a la información sobre lo que nuestro país gasta en defensa militar, con transparencia, de manera objetiva, para todas las armas, ya no solo para las armas convencionales que están en el tratado que España ha convenido su aplicación provisional, el tratado sobre comercio de armas, no, todas las armas, no solo las armas convencionales, todas las armas, y eso suscita mucho enfrentamiento, como cuando nosotros pedimos que en todas las operaciones de mantenimiento de la paz tiene que ir un componente de verificación de los derechos humanos, para proteger a los civiles, que son las víctimas primeras de los conflictos. Y claro, ahí hay posicionamientos muy encontrados, ¿no? Y sacar que prospere una declaración sobre el derecho humano a la paz, que no es un tratado, que no sería nada vinculante, pero sembraría la semilla para la concienciación de la sociedad civil y para exigir más a nuestros gobiernos en la senda de la búsqueda de la paz y la felicidad a la que todos tenemos derecho. Pues Carmelo, muchas gracias. Por último, si quieres comentarnos de algunas actividades que esté realizando la EDI para lograr que esto no quede solo de la mano de la voluntad de los estados. Bueno, intentamos en Oviedo este verano sacar un curso justamente sobre el derecho humano a la paz, pero no prosperó. Cada vez que nosotros, mis colegas de Ginebra o mis compañeros de aquí, de la facultad, participamos en cursos sobre derechos humanos, tratamos de ir sembrando la semillita para que vaya calando el mensaje, ¿no?, con todo lo que esto representa, porque la sociedad civil es nuestro motor primero, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Carmelo. Muchas gracias, Carmelo. Todo nuestro apoyo también. Gracias a ustedes por el interés. Y feliz vacaciones. Igualmente, un saludo. Un saludo. Pueden beber la mentira
Muy bien, pues seguimos entonces en este programa Canarias Noticias de Paz, comentando antes de entrar con la gente de Utopía Contagiosa una noticia de armas para Siria a pesar de tratados y de leyes del Centro de la, un manifiesto que han elaborado que nos resulta muy interesante y que de alguna manera se recoge pues que después de 2 años de guerra civil en Siria una solución militar es inviable y solo hará alargar los enfrentamientos y el sufrimiento humano de la población, exigiendo al Estado español más esfuerzos y voluntad real hacia una resolución negociada del conflicto sirio. Y en este sentido, el envío de armas a Siria es una violación flagrante de la posición común que regula las exportaciones de armas de la Unión Europea, así como de la Ley Española de Comercio de Armas. Entradilla. Alternativa antimilitarista. Bueno, buenas noches. Seguimos aquí en Radio Guiniguada y queremos hablar con los compañeros de Utopía Contagiosa, un colectivo que realiza un seguimiento de lo que es la realidad de las políticas de defensa, del militarismo en España, y desde el trabajo constante de publicar artículos, pequeños artículos en su blog, que se llama también Utopía Contagiosa, pues les permite tener una perspectiva para compartir con nosotros el análisis que hacen, y le hemos querido invitar hoy a que nos comenten, según su opinión, cuál es la perspectiva de estos últimos años, de este último año, en la evolución del militarismo en España. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. Aquí estamos Muy con buena. David. Hola. Hola. Pues nada, Juan Carlos, ¿nos puedes hacer esa pincelada, dar esas pinceladas de para ustedes cuáles serían los ejes que están caracterizando la evolución actual del militarismo? Muy bien. Bueno, nosotros, si nos fijamos en el último curso, por llamarlo así, el último año, daríamos como 3 grandes notas a lo que compone la realidad del militarismo ahora. La primera es que en el último año ha habido una expansión importante del militarismo en distintos aspectos, ¿no? Que van desde el gasto militar, el personal, la política que se mantiene en operaciones en el exterior, el refuerzo importante que se está haciendo a la industria militar, el mantenimiento de una política secuestrada de la militar o de defensa de la opinión pública, los abusos, las corruptelas, etcétera. Esta sería la primera parte, expansión. El militarismo se está expandiendo en nuestra sociedad. La segunda característica que nosotros creemos que empieza a vislumbrarse con todo esto es que este sistema militar, basado en el aumento del gasto militar, en la exportación de armas y de conflictos, en la corrupción, en todas estas cosas, puede colapsar, puede llevar al colapso las propias políticas de defensa, la propia economía que tenemos, y afecta muy negativamente, bueno, pues por los recortes que provoca a los derechos sociales y a las necesidades de la sociedad. Y la tercera característica que tiene que ver con el militarismo está ya en positivo, es decir, lo bueno que ha tenido este año es que poquito a poco se están abriendo expectativas de una visión diferente de las cosas, ¿no? Y esto va desde los pequeños rasgos que podemos ver de vitalidad de los movimientos de base más horizontales, la incorporación en sus agendas de parte del ideario de paz, el rechazo de la guerra, de los conflictos, de las intervenciones armadas, la propia campaña de objeción fiscal, la propia incorporación en debates cada vez más
que tienen más eco público, pues de la idea de que es posible aspirar a otra defensa. Por ejemplo, en Cataluña, grupos muy importantes de personas hablan de una defensa alternativa basada en la seguridad humana y que no tiene que ver con lo militar. El propio hecho de que nosotros hayamos publicado un texto sobre esto, hablando de cómo se pueden hacer estas políticas de transarme, y poco a poco esto va incorporando agendas diferentes, de modo que nuestro balance tendría estos tres grandes ejes. Muy bien. En este último vemos que se va incorporando esta perspectiva antimilitarista también en otros movimientos, en otras organizaciones, ¿verdad? Se va incorporando esta dimensión un poquito más, ¿no? Pues no solo se va incorporando la idea de la no violencia, por ejemplo, y de la metodología no violenta, de la desobediencia civil. Yo creo que se va compartiendo y trasvasando desde las luchas antimilitaristas, que fueron las que empezaron, bueno, no las que empezaron, pero las que tuvieron mucho más protagonismo con esto en un momento dado, hasta las luchas actuales, y está habiendo una simbiosis importante. Pero también en la agenda de estos movimientos está habiendo ya políticas o planteamientos explícitamente de aspiración de superar el militarismo, y en este sentido que la objeción fiscal sea acogida cada vez por más movimientos, por más organizaciones, es importante. Que la crítica al gasto militar se vincule a la idea de que se puede conseguir abolir el gasto militar o reducirlo gradualmente, y se puede trasvasar ese gasto a necesidades sociales, a luchas sociales de otro tipo, pues es muy importante. Poquito a poco se está abriendo este camino y en cierto modo está revitalizando una lucha antimilitarista y un movimiento antimilitarista que de alguna manera se había, pues si no apagado, quedado muy en horas bajas por un tiempo, ¿no? Y ahora parece que tenemos la posibilidad de volver a decir a la sociedad, ante este hecho de una realidad militarista cada vez más expansiva, que hay otra manera de hacer las cosas, ¿eh? Pues muy bien, la verdad es que lo habitual es que en nuestros escritos, en nuestra forma de seleccionar la información desde el movimiento antimilitarista, destaquemos precisamente los dos primeros ejes que comentabas, ¿no? La expansión constante del militarismo. Yo creo que incluso nos quedamos más con esta primera, le damos menos importancia al segundo, a la posibilidad de un colapso de este modelo, ¿no? De defensa. Y nos cuesta más hacer visible las propuestas, ¿no? Las expectativas nuevas que se abren, ¿no? Y que no siempre están en el mismo movimiento antimilitarista, sino que incluso se hacen a pesar del movimiento antimilitarista. Yo personalmente, en concreto, me he llevado una gran alegría en cómo en muy pocos años se ha difundido el mismo concepto de no violencia, las prácticas de desobediencia civil, y ahora mismo detectamos un interés terrible por parte de muchos movimientos por este tipo de prácticas, ¿no? Que vuelven a verse legítimas. Así es. En realidad es un aporte muy importante y yo creo que está llamado a construir nuevas agendas. Los movimientos más clásicos y los movimientos tanto políticos, sindicales como todo esto, abandonaron en parte todas las ideas de paz y abandonaron en parte todas las luchas sociales, se centraron más en otro tipo de políticas más institucionalizadas, más formalistas, y en cierto modo esto amordazó a la sociedad hasta el punto que se ha visto que es inviable seguir por esa vía. Yo creo que esto ha expandido mucho la perspectiva que trajo el pacifismo, la no violencia, los grupos de base de aquel entonces. Ha habido una cierta continuidad y ahora pues realmente son los ejes sobre los que se está trabajando en esta novedad que se está produciendo, ¿no? Y ahí lo importante es que el antimilitarismo no solo ha aportado su experiencia de lucha con las campañas de insumisión y con otras luchas, sino que también sigue aportando en este momento la visión de que se pueden troncar las luchas sociales de muchos movimientos con el tema de la seguridad, en torno a la idea de seguridad humana, y que esto nos puede permitir desmilitarizar la defensa, ir haciendo una agenda poquito a poco de quitarle poder
a todo este militarismo en expansión y ir construyendo una alternativa en paralelo, ¿no? Y esto es digamos, la mayor esperanza que tenemos. Ahora, agenda y trabajo tenemos un montón, porque esa expansión militarista pues aborda muchos frentes, ¿no? Se hacen operaciones en el exterior, se destina mucho dinero a eso, se gasta mucho dinero en pagar armas que son para agredir a otros pueblos, seguimos siendo el estado número 7 en venta de armas y de conflictos a otros pueblos, y todo esto exige luchas y exige trabajo precisamente para romper con estas dinámicas que nos imponen desde arriba. Muy bien, pues Juan Carlos, muchas gracias. Recordamos a quien esté interesado que consulte esta fuente, utopiacontagiosa.org. Y muchísimas gracias por el trabajo, Juan Carlos. Sí. Bueno, gracias a vosotros por la difusión. Muy bien. Venga, un abrazo. Pues nada, Venga, feliz verano. Canarias por la Paz, un programa de Radio Guiniguada que promueve la cultura de paz desde las Islas Canarias. Un espacio preparado por el colectivo Alternativa Antimilitarista MOC de Canarias. Una treintena de contribuyentes canarias se niegan a pagar las guerras con sus impuestos, desviando más de 2.000 euros para 16 proyectos de solidaridad y paz. Esta campaña se conoce como objeción fiscal al gasto militar y supone un acto de desobediencia civil, público y no violento. Ante la situación actual de crisis mundial, este gasto ha salido intacto de las medidas que ha tomado el gobierno español para reducir el déficit, mientras guerras invasoras como la de Afganistán y Malí siguen siendo un sumidero para las arcas públicas. La objeción fiscal al gasto militar consiste en derivar de la declaración de la renta, el IRPF, la parte proporcional que corresponde a esta partida presupuestaria para el 2012 y reinvertirlo en proyectos sociales y de cooperación al desarrollo que supongan una inversión real en la construcción de la paz. Para el año 2012, el gasto militar final fue de 18.671 millones de euros, para fines estrictamente militares. Si incluimos los cuerpos policiales y las funciones de control social, la cifra llega a 27.532 millones. Las personas que se declaran objetoras fiscales denuncian que el gasto militar estimado alcanza los 179.170.000 euros al día, lo cual es absolutamente indecente. No quieren ser cómplices de un gobierno que se preocupa más por financiar la guerra que por atajar los gravísimos problemas sociales y ambientales. La campaña también exige que se reconozca legalmente el derecho a la objeción fiscal. Los objetores fiscales no quieren participar de ningún modo en la violencia militar y rechazan activamente que el dinero de sus impuestos se destine a sufragar la guerra. Por todo ello, un número cada vez mayor de ciudadanas y ciudadanos se niegan a pagar los sangrantes gastos militares con sus impuestos, haciendo objeción fiscal. Alternativa Antimilitarista, MOC, contabilizó en el 2012 casi 1 millar de objeciones que consiguieron evitar que más de 80.000 euros fueran a parar a inversión en muertes y destrucción. En Canarias aumentó la desobediencia civil en esta campaña por la objeción fiscal al gasto militar en 10 personas. Tú puedes ser la siguiente. Yo me llamo Mujeres por la Paz. por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros. Muy buenas noches, Josemí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, Muy buenas. Josemi, te presentamos de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Él y Mar Jimena han estado durante este curso trayéndonos las historias de mujeres por la paz, mujeres antimilitaristas. Y Josemi, tú eres historiador y nos has traído historias súper medievales. Muy interesante.
Y la verdad nos has rescatado, porque son auténticos rescates, ¿no? Figuras que no son habituales. Y por eso, nada, te queríamos dar las gracias. Estamos haciendo el repaso del año y es una tarea que te agradecemos. Yo os lo agradezco a una y a otro que me deis la ocasión de contar estas cosas que tanto me gustan. Muy bien, el caso de hoy es más extraño todavía. Una aldonza, no sé si es aldonza de Castilla, que... No, en este caso es una catalana. Una catalana, vale. Pues cuéntanos la historia de esta mujer, en qué época vivió y por qué se te ha ocurrido traerla al Pues mira, programa. esta mujer la estudió una medievalista catalana que es una mujer admirable que se llama Teresa Viñolas y rescató un proceso judicial que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón. Y quizá como la historia se ambienta en febrero del año 1430 y en el Pirineo de Lleida, pues digo, seguro que estaban mucho más fresquitos porque ahora mismo en Madrid esto es como un horno, ¿no? Y digo, pues vamos a ver si invocando estos tiempos más fríos, pues nos llega aquí un poquito también. El caso es que en un pueblecito que se llamaba Rialp, que se llama, de hecho, Rialp, había un castillo. Y en ese castillo, desde hacía bastantes años, lo regentaba una señora, una tal Aldonza, o Aldonza, como diríamos en castellano, ¿no? Pues una señora relativamente poderosa, que vivía en ese mismo castillo con una parte bastante feminizada, algo que era bastante frecuente, por cierto, pues en la Edad Media, porque los señores se solían estar fuera mucho tiempo, en todas cosas haciendo la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues una mañana, muy de mañana, al alba, dicen las fuentes, se presenta el conde que era, bueno, pues el que regía todas esas tierras, con 50 hombres armados con ballestas, atraviesa el pueblecito de Rialp y accede al castillo. En el castillo le franquean la puerta porque, bueno, en principio, entre que había vínculos familiares con la propia Aldonza y que no había por qué temer, pues le franquean la puerta. Pues bien, el señor iba en son de esta, y el Arnau Rouget, que se llamaba así, pues a pesar de los vínculos familiares y demás, pues le dice a la señora esta que anda en el castillo y que se vaya porque ahora va a ser suyo. Este tipo, por cierto, tenía relaciones bastante malas con las mujeres cercanas de su familia, con su madrastra, con su hermana, con su propia mujer, es decir, que era una pieza, ¿no? Pues bien, la Aldonza esta, lejos, digamos, pues de reunir las armas que ella también tenía y digamos que dar una respuesta prototípica, es lo que todo el mundo esperaría en ese momento, le saluda con un "Dios de buen día, ¿cómo sois tan madrugador?". El otro le vuelve a repetir pues que se vaya y tal y cual, y ella dice que no, que ella no se va a ir, que ella no es su castillo, no le reconoce la autoridad, y aunque la coge por el brazo y la intenta meter en una estancia del castillo, ella decide irse a su dormitorio, que estaba en la torre, tenía terraza, y encerrarse allí y permanecer allí. Pues bien, desde allí, durante un mes y pico, que duró, digamos, el cautiverio, doña Aldonza, a través del balcón y demás, podía hablar con la gente del pueblo, les encareció que no se opusieran violentamente al conde, porque eso lo único que pedía sería pues más sangre, y que ella quería a sus ciudadanos vivos y no muertos, ¿no? Pues bien, así fue pasando pues como mes y medio, hasta que por fin habían mandado emisarios para ver la situación. Interviene la reina, una reina que ya hablaremos el próximo año de ella quizá, también enemiga, pues interviene la reina y ordena al conde por supuesto, que levante el cautiverio y que Aldonza sea libre, ¿no? Aldonza no reconoce la autoridad del conde cuando le va a decir, oye, mira, que ya eres libre, que tal y que cual, simplemente hace lo que le da la gana, y lo que consigue finalmente es ser liberada ella, que se libere, por supuesto, al pueblo, que se le restituyan los bienes que las tropas estas pues habían enajenado, destruido y demás, y a fin de cuentas oponerse de una manera bastante inteligente a 50 hombres armados que de otro modo pues seguramente hubiera acabado de otra forma, ¿no?, la historia. Entonces Teresa Viñolas, la medievalista que comenta el caso de Aldonza, lo que viene a decir, que a mí me parece muy bonito, es que a ella le gustaban este tipo de mujeres porque no luchan con las armas,
pero tampoco lloran, ni gimen, ni gritan, ni se desvanecen. Se enfrentan a la violencia con firmeza. Y eso me parece que es, desde luego, una de las lecciones resistentes, ¿no? No basta con lamentarse, efectivamente se resiste, y la estrategia es, pues, con una resistencia, pues, desde luego, bien pacífica, ¿no? Entonces, hoy me gustaría, pues eso, ya para terminar este añito y tal, pues traeros a esta mujer que, desconocida, digamos, para las fuentes, se conserva solamente el proceso judicial por el cual es obligada a ser liberada por el conde, y me parece una historia, desde luego, bien bonita. Muy bien, pues muchísimas gracias, Josemi, por todos tus aportes, por los de Mar también, y creo que tienen como premio, pues, la invitación a que el próximo curso, pues, continuemos aguantándonos y disfrutando de pues la información que nos traen, que siempre es muy enriquecedora. Pues nada, a ti, Coldovi, a Juan Carlos, a la gente que estáis por los controles, y a toda la audiencia, que paséis un buen verano y que nos escuchamos en un par de meses. Muy bien, igualmente, un abrazo muy grande. Un beso, chao. Chao. Convocatorias para desarmar. Pues con la convocatoria que tenemos, ¿verdad, Juan? Es para el próximo 25 al 28 de julio. Tenemos nuestro encuentro de verano formativo, reflexivo. La alternativa antimilitarista MOC. MOC, de todo el estado. ¿Y este año dónde lo tenemos? En Achitua, en Vizcaya. Y nada, es una experiencia muy interesante en la que gente antimilitarista y gente cercana, pues aprovechamos para debatir, enriquecernos y seguir creciendo para poder seguir nuestro trabajo cotidiano. Así que del 25 al 28 estaremos en ese encuentro de verano de AMOC. Y ya estamos, pues, acabando este programa, de que hemos también intentado hacer un agradecimiento a toda la gente que ha participado, ¿no? Hemos recibido este año muchas aportaciones interesantes de mucha gente, ¿no? Pero si nos estás escuchando y quieres también colaborar, haznos llegar tus sugerencias a moclaspalmas@gmail.com. Repito, la dirección de correo moclaspalmas@gmail.com. Y bueno, también si estás interesado, si estás interesada en participar en esta lucha antimilitarista, en esta lucha por la paz, en esta lucha no violenta, para construir una cultura de paz, una cultura de fraternidad, una justicia social, pues también el colectivo está abierto a tu participación. Nos despedimos ya, le damos las gracias a Manu que hoy nos ha acompañado. Y a Juan Radio, Carlos. Y a Coldovi. Y a Radio Guiniguada, que nos permite, pues, poder compartir con todos y con todas estos contenidos que lo tenemos muy peludo en otros espacios. A Radio Pimienta, porque también sigue
pues participando en la difusión de este programa, y a Radio Clara en Valencia, porque todas las radios comunitarias están en esta onda antimilitarista. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Nos veremos después del verano. Buenas noches.